Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Dios y yo, mi voluntad o la suya. ¿Qué crees? Tercera y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. La pregunta es, ¿qué haremos para hacer la voluntad del Señor? La Biblia nos dirá todo lo que está ordenado por Dios que hagamos. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 4, verso 13 y 15. El resultado de los planes que tengamos para hoy o mañana no dependen de nosotros. Dependen de la obediencia a Dios. Por lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Escúchalo bien. Ya por la experiencia que tienes en tu vida, sabes que por mucho que planees las cosas o lo que vas a hacer, no siempre te salen bien las cosas. Por esto debes de entender que Dios tiene el gobierno y el dominio sobre todas las cosas. Y dice la palabra aquí que por lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere. O sea, debes de conocer la voluntad de Dios en las determinaciones de tu corazón. Y sigue diciendo, si Él quiere, haremos esto o aquello. Quiere decir que antes de nuestras determinaciones debe de estar la mente de Cristo en nosotros, por todo lo que conocemos de Dios. Nunca olvides que en todo lo que hablemos o hagamos, debemos determinar por la palabra que Dios nos ha hablado, y que esas determinaciones deben de estar en las virtudes de nuestro Señor. Dice la palabra, en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en todo lo que sea de buen nombre. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 22, del verso 14 al 16. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Escucha bien lo que te dice el Señor en estos versos. Dice aquí la palabra que Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad. Mira qué tan importante es leer la Biblia, porque en ella está expresa la voluntad del Señor. Y solamente a través de ella podemos ver a Cristo, lo podemos conocer en su carácter y oír la voz de su boca. Dice el Señor, porque en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento del carácter de Cristo y el escuchar su voz, dice, Dios nos va a establecer como testigo suyo.
O sea, nosotros somos el testimonio de Dios en Cristo a todos los hombres. Por eso es que debemos de ser lo que vemos en el carácter de Cristo y lo que oímos por su consejo y su dirección. Dice el Señor terminando estos versos: ahora pues, levántate, porque no te olvides que nosotros llegamos a Dios muertos en delitos y en pecados, esclavos del mal. Entonces el Señor dice que una vez conociendo las Sagradas Escrituras, conociendo la voluntad de Dios, levantémonos. Dice, bautízate. Quiere decir que recibamos esa unción fresca y renovada cada día del Espíritu Santo. Y en Él dice, lava tus pecados. Nunca te olvides que cada vez que en tus males tú recibas la palabra de Dios por toda justicia, estás permitiendo que Él redime tu corazón. O sea, entra el bien de Dios y sale todo tu mal. Entonces, una manera de limpiar nuestros corazones y nuestros caminos es con la palabra del Señor. Y dice aquí, invocando su nombre. El nombre de Dios es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Debemos invocar al Padre porque necesitamos de una nueva creación. Si llevábamos una vida carnal, ahora debemos desear una vida espiritual en Cristo. Pero para recibir esta vida espiritual, debemos de llenarnos de su gracia. Nunca olvides que la palabra dice que la salvación es por gracia, no es solamente por obras. Y además que debemos de llevar una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Escrito está en la primera carta de Pedro capítulo 2 del verso 13 al 17. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea superior como al rey, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Honrad a todos, temed a Dios. Mira qué importante es esta palabra. Dice aquí que la voluntad de Dios es hacer el bien. Y en Él que nosotros hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Mira, hay un mundo entero que se está perdiendo por falta de conocimiento en Dios. Porque no quieren reconocer que verdaderamente Dios es la corrección de nuestros errores. Y dice el Señor que en Él debemos de actuar libres del pecado. Y ahora que somos libres del pecado, para obrar la justicia de Dios. Porque, ¿qué pasa con la gente que está en el mundo? Como no tienen a Dios, dice, ellos se consideran libres porque no tienen la autoridad de Dios. Y tienen como pretexto en esa libertad hacer lo malo. Escúchalo bien, por eso la gente es mala en el mundo. Porque viven sin Dios y viven sin ley. Y ellos pregonan de esa libertad de sus vidas, creyéndose dueños de sus vidas y de su voluntad para hacer lo malo. Escúchalo bien, esa es la ignorancia de los hombres insensatos. Pero nosotros ya en el conocimiento de la Biblia nos hemos constituido siervos de Dios. Y dice el Señor aquí que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana. Yo ya lo he dicho antes, si Dios dice que somos para Él, es para que le sirvamos. ¿Y cómo le servimos a Dios? Sirviéndole a todas nuestras autoridades. Pero no es un servicio en la voluntad de la carne, es un servicio por la ley de Dios, por sus consejos, por su dirección. Un servicio en donde se exalta la santidad de Dios
y un Dios justo. Entonces, mira que nos debemos de someter a todo el mundo en un buen servicio y siempre pensando que en ese servicio estamos honrando a Dios. Dice aquí tanto a personas superiores a nosotros como al presidente, como a los que gobiernan. Pero hay un detalle bien importante aquí para nosotros. Dice el Señor que los gobernantes de las naciones son enviados por Él para castigo de los malhechores. Escúchalo bien. Pero nosotros que ya estamos enseñados a hacer el bien en Dios, esos mismos gobernadores son para alabanza, dice el Señor, de los que hacen el bien. Mira qué hermoso es Dios. Ahora, dice el Señor terminando estos versos, honrad a todos. Prestemos un servicio en Dios para todo el mundo. Y mira lo importante como terminan estos versos aquí. Dice, temed a Dios. Si nosotros no le rendimos temor a Dios por sus juicios, por sus castigos, vuelvo y lo digo como lo he dicho siempre, vamos a tener la manera de cometer errores y de obrar en la carne. Escúchalo bien porque esto es muy importante en la fe cristiana. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira, dice la palabra aquí que Cristo padeció por nosotros en la carne y que nosotros nos debemos armar de ese mismo pensamiento, porque la vida en la carne es padecimiento. Ya métete esto en tu cabeza. La vida en la carne siempre va a ser padecimiento, siempre va a ser sufrimiento. Entonces dice que quien ha padecido en la carne termina con el pecado. Mira, si tú te concientizas de que la carne es para sufrir y para padecer, sencillamente ya no vas a querer vivir en la carne, sino que vas a querer vivir en el Espíritu conforme a nuestro Señor Jesucristo, quebrantando las concupiscencias en los malos deseos y viviendo en la voluntad de Dios. Mis amados, que el Señor cada día los bendiga, los llene de gracia y de toda facultad para que recibamos ese carácter de Cristo y vivamos como Él, en su nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.